Hola amigos, bienvenidos a DC Comics. Aquí les traigo Batman número 12, con guión de Matt Fraction y arte de Jorge Jiménez. Aquí está la lista de reproducción. Espero que les guste. La historia comienza con Bruce conversando con Alfred sobre Verity Pennyworth, quien está sentada junto a Damian. Bruce le dice que todo está en orden, los documentos, sus credenciales e incluso la muestra de ADN que le permitió tomar. Luego le pregunta por qué nunca supo nada de su sobrina nieta. Alfred responde que sí lo sabía y que la mencionó en sus últimas voluntades, su testamento, los planes de transferencia del hogar y demás documentos. Bruce admite que todos esos papeles siguen sobre su escritorio y que pronto los revisará. Todavía no lo ha hecho, porque habría sido demasiado parecido a decir adiós. Alfred le da la razón. Bruce pregunta por The Society of the Midnight Key, la Sociedad de la Llave de la Medianoche. Alfred responde que todo está explicado en los documentos. Mientras han existido hombres y mujeres como Bruce, también han existido personas como Alfred a su lado. Por eso crearon la sociedad, para entrenar a sus sucesores. Verity es brillante, perspicaz, adaptable y valiente. Además, ya sea trabajando con seda o con piel, su costura es de la mejor calidad. Ella nació para esto. Jamás habría puesto en peligro su misión sin preparar un plan de contingencia para su ausencia. Bruce dice que confía plenamente en él, pero como él mismo es bastante desconfiado, le desea suerte intentando convencer a Damian. Sin embargo, se interrumpe sorprendido al ver a Damian llorando de risa mientras habla con Verity. Con una sonrisa, Alfred le da la razón. Nos movemos a Robinson Park, en Kings Row. Dos hombres conversan frente a una mesa de ajedrez. Uno de ellos comenta que el diseño, el peso y la sensación de lo que tiene entre las manos son extraordinarios. El otro responde que la sensación lo es todo. Se trata de un marfil sintético de su propia invención, cultivado con la densidad del acero y las propiedades físicas del coral. Es perfecto para contener y administrar el veneno que él también inventó. Al levantarse, añade que su esposa pagó un extra para que le transmitiera un mensaje en sus últimos momentos. Nadie corre para siempre, cariño. Después se marcha, dejando a Jefferies muerto, con lágrimas de sangre y espuma verde en la boca. Este hombre es el profesor Anton Anker, Der Giftmörder, el envenenador. Nos movemos a la suite presidencial del Neapolitan. Un hombre recién salido de la ducha fuma frente a la ventana mientras se queja de estar bajo protección de testigos y no poder fumar tranquilamente en su propia habitación. Pero no se da cuenta de que, sobre el marco de la puerta, está Thomas Doinel, Lord Phantom, con un gran cuchillo en la mano. Nos movemos a una entrevista para The Bale Report con Vicky Bale y King Panther. King Panther explica que la máscara es más que un símbolo de la personalidad de un luchador. Es su propia alma. Ser desenmascarado significa la destrucción del yo, del ego y de la identidad. Esa es la única forma de matar a un luchador enmascarado. Vicky le pregunta si se refiere a su combate de este año en la gran gala enmascarada de Bill. King Panther confirma que sí, y asegura que no existe en el mundo un rival más villano que el diabólico Señor Sueño. Mientras vemos al criminal rodeado de varias mujeres enmascaradas, King Panther lo describe como una obscenidad violenta, desatada sobre el mundo de los hombres como un castigo de Dios en uno de sus momentos más caprichosos. El mayor fracaso de su carrera fue no haber acabado con él. Debería haberlo matado como a un perro rabioso por sus crímenes contra la humanidad. Vicky recuerda que él es King Panther, el rey de los luchadores, el Superman del suplex, inventor, filántropo, cineasta premiado, esposo, padre, maestro y amigo de los niños en todas partes. Además, ha ganado la mayoría de sus combates. Como comentario, un suplex es un movimiento de lucha libre en el que un luchador levanta a su oponente y lo arroja hacia atrás. King Panther responde que entregaría todo eso con tal de llevar a ese monstruo ante la justicia. Hasta que derrote al Señor Sueño y le quite la máscara para mostrarle al mundo su verdadero rostro, nadie en Gotham City está seguro. Mientras tanto, en el cuadrilátero, rodeado de sus oponentes muertos, vemos a Cesario de Díaz Hermanos, el Señor Sueño. Nos movemos al Teatro Monarch, en Park Row. Una reportera explica que, como parte de la celebración de su centenario, el recién restaurado Teatro Monarch recibe la propia Alice Foss para el estreno de su nueva película, Blades of the Red Bride. Añade que la película ha estado rodeada de controversia por las acusaciones de comportamiento indebido contra su productor, Milo Verbaum, y se pregunta cuál de los dos dramas será más apasionante, el que ocurre en pantalla o el que ocurre fuera de ella. Dentro del teatro, la mujer de las palomitas les entrega unas cajas a Milo y a Alice.
pero dentro hay escorpiones y ambos comienzan a gritar de dolor después de encontrarse con ellos. La responsable es la doctora Amelia Danton, también conocida como Vector, a quien vemos deshaciéndose de las pruebas. Nos movemos al Océano Atlántico, rumbo a Gotham City. Dentro de un dirigible, un hombre le dice a una mujer que, por más mágica que haya sido la última semana a su lado, ambos saben cómo debe terminar todo. Mientras prepara su arma, añade que pueden despedirse ahora o prolongar la despedida hasta que lleguen al puerto de Gotham. La decisión es suya. Como no recibe respuesta, abre la puerta del baño y le pide que no se ponga triste, porque todavía les quedan unas horas. Pero se interrumpe al descubrir una bomba a punto de explotar. El dirigible estalla mientras vemos a Ludlow Durant, también conocido como Spider-Black, descendiendo en paracaídas. Nos movemos a la Baticueva. Mientras observa los monitores, Batman explica que todos ellos han llegado a Gotham durante las últimas 72 horas. Le pide a Damian su análisis y a Verity que tome notas. Damian responde que son asesinos profesionales, muy hábiles y muy selectivos, tanto con sus clientes como con sus víctimas. Operan dentro del mundo convencional y sus objetivos también. No son metahumanos, no están mejorados y tampoco son psicóticos. Su única patología es su técnica. Dejan rastros, pero no firmas. Además, son independientes. No reciben apoyo de ninguna liga ni están asociados con ningún gremio. Su huella operacional es casi inexistente. Son peores que los lobos solitarios. Son fantasmas. Todos guardan silencio hasta que Damian finalmente entiende la situación. Batman sonríe al escucharlo preguntar por qué están todos en Gotham justo ahora. Batman coloca en la pantalla una fotografía de Bruce Wayne, dándole la respuesta. Damian se da la vuelta para marcharse y le dice a su padre que todos lo aman. Batman le responde que vaya a la escuela. Mientras Damian se aleja sonriendo, Verity comenta, al estilo de Alfred, que es un joven verdaderamente notable. Batman responde que cada vez le agrada más. Nos movemos al Hotel Beacon en Westside. Derek Morder le pide al ascensorista que lo lleve hasta el lobby. Entonces el ascensorista se coloca una máscara, cuyo reflejo aparece en el vidrio. Derek Morder se sorprende al verlo acercarse, pero reacciona rápidamente y estrella contra la máscara un veneno que llevaba en el bolsillo de la chaqueta. A pesar de eso, Lord Phantom consigue derribarlo. Con la máscara cubierta de veneno, comienza a ahogarlo y luego saca una daga de una de las mangas. Pero justo cuando está a punto de apuñalarlo, Batman irrumpe violentamente en el ascensor y derriba a Lord Phantom de una patada. Derek Morder saca otros 2 tubos de veneno, pero Batman le golpea el rostro y consigue lanzarlos a través del vidrio roto del ascensor. Lord Phantom se abalanza sobre Batman y le clava el cuchillo en el cuello. Consigue herirlo, aunque la daga termina partiéndose. Batman lo lanza contra el techo del ascensor, mientras le grita que ya es suficiente. Lord Phantom cae encima de Derek Morder. Batman le ordena que se quede quieto mientras intenta quitarle la máscara, pero el veneno le quema la mano. Lord Phantom aprovecha el momento y, con otra daga, le corta el rostro. Batman, ensangrentado y más molesto, le da varios golpes en el rostro hasta dejarlo inconsciente. Mientras tanto, varias personas esperan impacientes el ascensor en el lobby. Cuando finalmente llega y las puertas se abren, todos observan sorprendidos que frente a ellos está Batman. Con Lord Phantom y Derek Morder inconscientes sobre sus hombros, les dice con total naturalidad que tomen el siguiente ascensor. Nos movemos a The Bank, en el distrito financiero. Con una espada en la mano, el Minotauro habla por teléfono con Tozuki. Le explica que alguien ha estado abriéndose paso entre todos los espadachines de Little Tokyo y que uno de ellos corrió hasta la GCPD esperando que lo protegieran. Mientras coloca la punta de su espada dentro de la boca del hombre el que está torturando, le pide permiso a Tozuki para darle la rata, la sonrisa de Kakihara, para que todos sus amigos sepan lo que ocurre cuando las ratas intentan hablar. Como comentario, la sonrisa de Kakihara es la cicatriz de oreja a oreja que lleva Masao Kakihara en Ichi the Killer, película de 2001. Tozuki lo interrumpe y le pregunta si sabía que ambos conducen el mismo tipo de auto. El Minotauro no entiende a qué se refiere, así que Tozuki se lo repite. Ambos tienen el mismo tipo de auto. Le cuenta que esa noche escuchó un extraño traqueteo en el motor del suyo. Cree que algo no está bien, así que le recomienda no conducir su vehículo hasta que alguien lo revise correctamente. Después se despide. En The Bank, el Minotauro gira la cabeza hacia el hombre atado a la silla. Poco después, vemos al Minotauro salir a la calle y subir a su auto. Como era de esperar, después de abandonar el estacionamiento, se escucha un ruido dentro del vehículo.
Un instante más tarde, una gran explosión lanza el auto por los aires. Desde la ventana de otro edificio, Tosuki comenta que fue divertido mientras duró. Si aprecias lo que hacemos en Ryuse Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Luis Falcon 8178. Volvemos a la Baticueva. Mientras observa a Lord Phantom y Darkif Murder, Damian pregunta por qué están ahí. Batman responde que a él tampoco le entusiasma la situación, pero les han cortado cualquier vía oficial para recibir atención médica o quedar bajo detención legal. Damian comenta con ironía que entonces los secuestró, los inmovilizó, los incapacitó médicamente y los llevó hasta su propia casa. Mientras se quita la capa, Bruce responde que Batman y Robin siempre han trabajado dentro de ciertas zonas grises y cambiantes de la moralidad y la ética. El espíritu de la ley no es lo mismo que lo que está escrito, y lo cuasi legal tampoco es igual a lo legal. Siempre supo que el último criminal al que llevaría ante la justicia sería el propio Batman. Luego le dice a Verity que espera que esté conforme con todo esto. Verity responde que le parece bien, y mientras atiende a las heridas de Bruce, le pide que se quede quieto, porque se retuerce como un niño. Damian señala que es bastante improbable que Lord Phantom y Darkif Murder, dos lobos solitarios, terminaran en el mismo hotel, dentro del mismo ascensor, y exactamente al mismo tiempo. Verity responde que ella tuvo algo que ver. Su análisis reveló que ninguno de esos asesinos sabía que estaban participando en un escenario de contrato competitivo, así que, usando una identidad encubierta, se puso en contacto con cada uno de ellos y corrigió ese detalle. 5 asesinos contra 1 no es justo. Bruce y Damian se quedan en silencio, se miran entre ellos, y finalmente le dicen a Verity que puede quedarse. Nos movemos a las Torres Arkham. El Joker se despierta de golpe al escuchar unos ruidos. A través del sistema artificial, pregunta quién está ahí. Intenta distinguir algo en la oscuridad, pero no encuentra a nadie. Finalmente, una voz le pide que adivine. El Joker comenta que esto sí es una sorpresa. Le pregunta a la voz si realmente está ahí, dentro de su cabeza, o si acaso está soñando. La voz responde que está ahí y que eso es todo lo que importa. También le asegura que no se irá a ningún lado, sin importar lo que vea o lo que escuche. El Joker dice que eso es un alivio y que se asegurará de contárselo a la doctora Seller cuando le diga que pasó por allí, porque tendrá que decírselo. Pero ya no recibe ninguna respuesta. Pregunta varias veces, pero nadie contesta. Finalmente, se rinde. Y, dentro de su tubo de éxtasis, rodeado por la enorme sala a oscuras y completamente en silencio, termina soltando su característica risa. Este número me gustó, aunque de una manera diferente, a pesar de que todavía tengo la sensación de que esta etapa está metiendo demasiadas cosas, sin darles demasiado tiempo para respirar. Verity supuestamente era la gran presentación del número, pero al final pasamos más tiempo con todos esos asesinos nuevos que con ella. Aún así, la primera impresión que me dejó fue favorable. Me gustó mucho verla con Damian, sobre todo porque se nota que él está cómodo a su lado. Agradezco que Damian no vuelva a caer en esa personalidad de estar enfadado con todo el mundo simplemente porque sí, pero todavía tengo mis dudas. Parece saber hacer de todo. Alfred confía completamente en ella, y en cuestión de nada, ya consiguió ganarse tanto a Bruce como a Damian. Pero justamente por eso quiero verla un poco más, antes de confiar en ella. Me gustaría verla fallar en algo, descubrir qué piensa realmente, y entender mejor qué lugar va a ocupar. Porque reemplazar el espacio que dejó Alfred no es poca cosa. La Sociedad de la Llave de la Medianoche también me genera curiosidad. Aunque no sé si me termina de convencer la idea de que siempre haya existido toda una organización dedicada a preparar mayordomos como Alfred. Espero que desarrollen eso mejor y que se revele que Alfred era el patriarca o algo así superfumado. Los asesinos, por otro lado, tienen ideas bastante locas y algunos diseños muy buenos. Pero después del tercero o cuarto ya estaba pensando, vale, son demasiados. La pelea del ascensor sí me encantó. Especialmente Batman saliendo cargando a los dos y diciendo que tomen el siguiente. Y con el Minotauro, es obvio que esa explosión no fue su final, porque después de todo lo que habían preparado con él, sería rarísimo acabarlo así. Ese Tosuki se pasa de ingenuo. Ahora mismo hay demasiadas piezas sobre la mesa. Verity, los asesinos, Tosuki, el Minotauro y otra vez el Joker, ahora con esa voz misteriosa. Además de todo lo que no se vio en este número, como Annika, la Batifamilia, Vandal Savage y un largo etcétera.
Puede que todo termine encajando, pero ya necesito que algunas cosas empiecen a avanzar. Y después de ese cierre, lo que más quiero saber es quién demonios está hablando con el Joker, y si esa voz tiene algo que ver con todo lo demás. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ariose Comics. Nos vemos allí.